Bueno, ahora a continuación va a intervenir Federico Peñate Domínguez, que es graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha realizado el máster en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, de donde es doctorado FPU del Departamento de Historia Contemporánea. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral, donde investiga las representaciones del Imperio Español y la conquista de América en los videojuegos. Su investigación se inscribe en el proyecto Imperios colapsados, naciones postcoloniales y la construcción de la conciencia histórica, infraestructuras de la memoria desde 1917, dirigido por el profesor José María Faraldo. Muchas gracias, Fer, por la presentación. Muchas gracias a los miembros del Seminario de Historia y Cultura por participar en las labores de organización de este evento, sin los cuales esto sería imposible. También muchas gracias al Departamento de Historia Contemporánea por respaldar esta iniciativa, y a José María Faraldo por personalmente haber acogido mi propuesta de tesis, inscribirme en su proyecto de investigación y sobre todo por estar aquí hoy. Bueno, yo voy a hablar, Iris ha hablado sobre historiadores. Me voy a poner un cronómetro para controlar mejor el tiempo. Iris ha hablado sobre el papel de historiadores en una franquicia de videojuegos concreta. Yo voy a intentar ir siguiendo esa esfera, intentar ir a problematizar la historia, cómo se presenta en el videojuego, si podemos considerar a un videojuego histórico como una forma legítima de hacer historia o no, qué similitudes presenta con la historia como la entendemos en general, una historia académica, una historia creada por unos profesionales que investigan el pasado, con otras formas de hacer historia o de transmitir historia, como el cine, la televisión, la novela, etc. Y finalmente exponer una de las que considero características fundamentales del videojuego histórico, una de las estrategias particulares que sigue este medio para representar el pasado. He de decir también que esta presentación es parte de mi proyecto de tesis doctoral, se encuentra finalizando sus primeros estadios, y que básicamente lo que voy a exponer bebe de la lectura de los que considero principales teóricos actuales de los Historical Game Studies. Partimos entonces de que los videojuegos no son simplemente una forma de entretenimiento, como ha quedado claro a lo largo de toda esta jornada, por diversos motivos. Algunos los voy a nombrar algunos. Los videojuegos mueven economía, facturan muchísimo dinero, son inversiones enormes de capital, véase Destiny y su caso, que llegó a los periódicos de mayor tirada en nuestro país. Creo que el país dedicaba una entrada a la inversión que había costado Destiny, que era el artefacto cultural más caro de la historia. También articulan relaciones sociales entre los consumidores de estos productos, tanto en sus facetas positivas como formas de entrar en contacto, de visibilizar realidades, de generar vínculos afectivos, como en otros más espinosos, como son el tristemente conocido incidente de Gamergate, etc., e influyen en formas de pensar como Gamergate también representa. En el caso de la historia, juegan un papel importantísimo en nuestra memoria y en la forma de relacionarnos con el pasado. De ahí la importancia de este tipo de eventos y este tipo de líneas de investigación. No puedo abordar este estudio sin establecer una definición del videojuego histórico, que es la que propongo aquí. Esta propuesta es mía, personal. Cualquier crítica que se haga, soy el responsable, pero bebe de una serie de autores y autoras que a continuación mencionaré. Para mí, en mi estado actual de la investigación, yo considero todo videojuego histórico como un artefacto cultural digital capaz de generar en negrita mundos ludoficcionales narrativos, eso es importante, que evocan el pasado en cualquiera de sus facetas. Lo evocan, no lo reconstruyen o no lo trasladan al presente, lo evocan. Y ahí es muy importante la faceta de la recepción. El jugador tiene que ser consciente de que está ante un videojuego histórico. Hace poco hablaba sobre un videojuego de estrategia muy conocido llamado Warcraft 3, que considero
que tiene una metanarrativa histórica centrada en el descubrimiento de América y la colonización de la misma por los anglosajones, pero que al no ser identificado como histórico porque está protagonizado por orcos, por elfos, por muertos vivientes y por humanos y enanos, el jugador lo considera como una fantasía, y lo es, pero bebe de muchos discursos históricos. Voy a centrarme, primero detenerme en qué es un mundo, que entiendo como un mundo ludoficcional, y tomo prestado la definición de Antonio Planels, que leo a continuación. Un mundo ludoficcional es un sistema de mundos posibles concatenados que genera un espacio de juego determinado por un contenido ficcional y unas reglas estrechamente relacionadas. Es decir, una serie de mundos vivos generados por una máquina en los que el jugador influye y que hace que se generen nuevos mundos posibles dependiendo de las acciones del jugador. ¿Y por qué digo narrativo? Pues narrativo porque al experimentarlo el jugador genera una historia, una narrativa de muchas posibles. El desarrollador le da una serie de elementos que el jugador combina de una manera u otra para generar narrativas específicas. Este enfoque narrativo está muy bien sintetizado por Marie-Laure Ryan, que en 2005-2006 propuso el estudio de los videojuegos desde una perspectiva transmediática y ludonarrativa. Para ella, el enfoque ludonarrativo funcional es el estudio de cómo el mundo ficcional, espacio imaginativo, se relaciona con el juego, espacio de la agencia, de la interacción. Al conectar la dimensión estratégica del juego con la experiencia imaginada de un mundo ficcional, esta aproximación debería hacer justicia a la naturaleza dual, de narrativa por un lado y interacción por otro, de los videojuegos. La propuesta de Ryan es seguida por la mayoría de autores y autoras que están sentando las bases teóricas de los Historical Game Studies. La de Planels todavía no tanto, porque es un libro de hace 2 años, si no recuerdo mal, pero creo que tiene potencial para acercarnos al problema de la historia en el videojuego. Entonces, podemos decir que la narratividad es una de las características principales de cualquier videojuego y del histórico concreto, y que comparte características con otros muchos medios sobre los que se plasma nuestra relación con el pasado, sobre los que damos sentido al pasado. Por ejemplo, aquí he puesto 3 ejemplos de el descubrimiento y la conquista de América, uno de los temas, el tema principal en el que me estoy centrando ahora mismo en mi investigación, y he puesto 3 ejemplos de artefactos narrativos. Por un lado, un libro de historia en el sentido ortodoxo de la palabra, escrito por un historiador profesional, y la verdad es que es con bastante tirón, bastante popularidad, que es La conquista de México, de Hugh Thomas. Por otro lado, la película de Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu, 1492, La conquista del paraíso, que narra la historia de Colón y cómo llegó a América, etc. Y finalmente, un juego independiente titulado Expeditions Conquistador, que pone al jugador en la piel de un líder de una expedición, de un capitán conquistador, a la hora de descubrir y conquistar lo que ellos consideraban el nuevo mundo. Podemos decir que las narrativas de estos 3 medios son altamente distintas, pero existen. Dentro de la historia académica, el ejemplo del libro de Hugh Thomas, esta concepción ha sido problemática porque los historiadores, probablemente desde la Ilustración, final del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX, hemos intentado equiparar nuestra disciplina a la de otras ciencias, las ciencias naturales, las ciencias exactas. Hemos intentado ser lo más objetivos posible. Muchos autores, como por ejemplo Hayden White, Kate Jenkins, han dejado claro, han puesto en el punto de mira la ausencia de una objetividad total por parte del historiador. Porque si bien los historiadores utilizamos un método que procede de otras ciencias, utilizamos crítica de fuentes, trabajamos sobre una serie de vestigios de un pasado que ya no existe, que se ha perdido. Si bien podemos ser muy críticos e intentar extraer todo lo objetivo que podamos de esas fuentes, al conectarlas generamos una narrativa,
Una narrativa que es ficticia, que es escrita desde el presente, desde nuestras preocupaciones, desde nuestra ideología, desde nuestra forma de pensar, etc. Por lo tanto, si bien el producto base, la materia prima con la que trabaja el historiador puede ser más o menos objetiva, ya su discurso es más cuestionable. ¿Por qué lo comparo con un film? Porque el film hace más o menos lo mismo, siguiendo otras estrategias, centrándose quizás en otro tipo de representaciones más visuales, más materiales, pero ofrece también una narrativa del pasado en base a una serie de fuentes. Robert Rosenstone es una de los que considero yo los principales estudiosos del fenómeno de la historia en la gran pantalla y uno de los principales teóricos de su problematización. Y dice así: considera que hay que el cine ofrece representaciones legítimas al igual que la historia. Y leo un párrafo de su obra, El pasado en imágenes. En un mundo posliterario es posible que la cultura visual cambie la naturaleza de nuestra relación con el pasado. Esto no implica abandonar nuestros conocimientos o que estos sean falsos, le hace los conocimientos que generamos los historiadores profesionales, sino reconocer que existe más de una verdad histórica, o que la verdad que aporta el medio audiovisual puede ser diferente, pero no necesariamente antagónica de la verdad escrita. En el videojuego es similar. Sigue unas estrategias que hereda del cine, como veremos, hereda también de la historia académica y genera unas propias. Bueno, una vez sentado esta base sobre lo que erigir los estudios, muchos autores se han aproximado a definir cómo el videojuego genera narrativas históricas. Una de las opciones es la de Kevin Key, que traigo aquí en forma de tabla. Esta tabla está extraída de un artículo llamado Computerized History Games, Narrative Options. Es tal cual aparece, solo que traducida al español. Kevin Key considera que hay tres opciones generales, todo es amplio, en las que el videojuego actualmente hace o puede hacer historia. La opción 1 también divide estas opciones en características epistemológicas, de géneros videolúdicos que toma prestado de Gonzalo Frasca, uno de los principales padres de los Game Studies, la forma narrativa que hereda de Svetan Todorov, y finalmente una serie de formas de juego que provienen de los estudios de Johan Huizinga y Roger Caillois. Son los primeros autores que problematizan el acto de jugar en Occidente. Para ello hay tres opciones: una que intenta narrar la mejor historia posible, está vinculado al género de acción y aventura de los videojuegos, su forma narrativa es mítica o mitológica y su forma de juego es ludus, es decir, es el juego orientado a obtener un objetivo, a perseguir un objetivo. La opción 2 tiene más que ver con la historia disciplinar, con la que hacemos los historiadores. Es característica del género de la simulación, pues SimCity, etc. Su forma narrativa es ideológica para Kevin Key y su forma de juego es ludus paidia. Ludus es lo que acabo de comentar y paidia es el juego libre, es el acto de jugar. Es por ejemplo lo que hacen los niños cuando imaginan ser vaqueros, astronautas, etc. Y la opción 3 para Kevin Key es una historia postmoderna ligada al género de la aventura, con una forma narrativa gnoseológica y ligada expresamente a ese tipo de juego libre, sin objetivos, por el mero acto de jugar. A mí no me termina de convencer esta, porque no termina de consolidar estas conexiones, así que acudo a la interpretación de Adam Chapman sobre el videojuego como forma de hacer historia. Para Chapman hay dos grandes extremos de narrativa videolúdica. Por un lado la determinista y por otro lado la ontológica. En la abierta, que sería la central, caben elementos de ambas, es decir, no vamos a encontrar probablemente ningún juego que sea totalmente determinista o totalmente ontológico. Todos van a oscilar entre estos dos extremos. La opción determinista pues sigue epistemologías reconstruccionistas, que explicaré en la siguiente diapositiva. Las deterministas nos ofrecen una única visión del pasado. Siguen una epistemología construccionista, que también desarrollaré más adelante. Suelen estar ligados a videojuegos de acción o en primera persona, en los que nuestra perspectiva se pone
en la piel de un agente histórico. Suelen utilizar una forma de tiempo, un concepto de tiempo formal, es decir, es un tiempo real, el tiempo del jugador, de su vida, de su mundo real, es equivalente al que ve en la pantalla. Es decir, si yo corro con mi personaje y tardo 10 segundos en llegar de un punto a otro del juego, han pasado 10 segundos en la vida real. Y su estructura narrativa es la de jardín. Es decir, vamos explorando escenarios con una serie de como si fuera un laberinto, y vamos viendo cosas sobre el pasado. Frente a esta, la ontológica está ligada al género videolúdico de la estrategia en la gestión. Pensemos en juegos como Civilization, como juegos como Age of Empires, juegos como Europa Universalis o Crusader Kings, que se ha hablado aquí. Tienen una estructura de tiempo formal, es decir, el tiempo no pasa en tiempo real, suelen estar divididos en estructuras temporales cerradas como un sistema de turnos que nos permite explorar un momento, una fotografía del pasado con tranquilidad, y suelen transcurrir a un espacio lúdico del lienzo, como si fuera un mapa. El acto de juego tiene lugar sobre un mapa sobre el que nosotros vamos colocando los elementos históricos e interactuando con ellos. Aquí tenemos los dos grandes ejemplos de simulación. Por un lado, desde la perspectiva epistemológica, las simulaciones deterministas serían realistas. Lo que vemos ahí, el ejemplo que utiliza Chapman es la franquicia Brothers in Arms. Y por el otro lado, las ontológicas serían simulaciones conceptuales. Cada una sigue un tipo de epistemología. Las simulaciones realistas son reconstruccionistas. Intentan transmitirnos el pasado tal y como fue, que es una falacia, pero bueno, eso es lo que intentan. Ofrecen una visión del pasado autoritaria, esto fue así, y nosotros lo rescatamos. Sus estrategias semióticas para hacernos ver que eso es el pasado son visuales. O sea, vemos una ametralladora, vemos unos soldados vestidos de una manera. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Beben de técnicas estilísticas y narrativas del videojuego, del cine, principalmente. Todos los juegos de la Segunda Guerra Mundial tienen como referente prácticamente salvar al soldado Ryan. Su foco es limitado en el espacio y en tiempo, conflictos concretos, batallas puntuales, etc. Nos ponen en la perspectiva del agente histórico, es decir, aquí estamos viendo a través de los ojos de un soldado americano, y su discurso es fácil de interpretar por la audiencia en general porque bebe de muchísimas narrativas cotidianas. Frente a esta, las simulaciones conceptuales no pretenden mostrar el pasado tal y como fue. De hecho, ofrecen la posibilidad de generar contrafactuales. ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado si Roma hubiera sido destruida por Cartago? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hacen hincapié en su interpretación del pasado. Es decir, ellos otorgan unos valores a los diferentes elementos históricos, y con esos valores nosotros podemos crear historias. Es decir, su interpretación del pasado también es autoritaria. Te dicen, oye, un mosquetero le gana a un soldado, a un guerrero jaguar azteca, etcétera, pero te permiten explorar otras posibilidades. Suelen privilegiar representaciones abstractas con las que trabajamos los historiadores, conceptos como revolución industrial, relaciones feudo-vasalláticas, etcétera. Su representación histórica bebe de la retórica procedural, es decir, de la retórica que nos transmiten las reglas del juego al interpretar con ellas, nosotros con ellas. También, a diferencia de las simulaciones realistas, están a un nivel macro, es decir, nos ponen en la perspectiva del historiador, haciéndonos vivir acontecimientos históricos de largo recorrido que un agente no podría haber presenciado. Son más complejos de interpretar por las audiencias porque no beben tanto de discursos mainstream, aunque muchos sí lo hacen, sino de cómo trabaja el historiador. Y esos son los que ofrecen quizás una herramienta de historiar mucho más compleja, más parecida a nuestro trabajo, en base a una serie de categorías que el desarrollador nos da. Pero como nosotros bebemos de unos historiadores que han venido antes de nosotros y han establecido una serie de líneas, de conceptos, etc. Bueno, quiero recalcar que la mayoría de los juegos van a caer en un extremo de estos dos conceptos, porque juegos como de tiros pues tendrán por ejemplo Assassin's Creed tiene una wiki integrada que puedes leer conceptos y tal, y las simulaciones construccionistas también, a la representación de sus soldados, pues beben de muchos
conceptos semióticos, bueno, elementos semióticos heredados del cine, por ejemplo. Entonces, para terminar, voy a hablar de las dos características del videojuego. Para empezar, el videojuego yo creo que no transmite el pasado tal y como fue, sino un pasado mítico, la mitohistoria. Por ejemplo, aquí he puesto una encuesta en cómo se recuerda el pasado del presente. Lo hacemos tanto los historiadores como el gran público. Los historiadores también, como dicen Bruce Lincoln y William McNeill, también estamos atravesados por esos mitos y los incluimos en nuestras narrativas, aunque no queramos, aunque no seamos conscientes de ello. Aquí una encuesta en Francia sobre quién considera a los franceses que ha ganado la Segunda Guerra Mundial. En el 45 opinaban que la Unión Soviética, en junio de 2004 los Estados Unidos. Eso se refleja en juegos como Call of Duty, en los que los salvadores de Europa son los soldados americanos. Por otro lado, la otra característica del videojuego es la verosimilitud selectiva. Una serie de elementos transmediáticos que atraviesan pues nuestra memoria, como esa estatua de un conquistador de Yucatán, prácticas como la recreación histórica o el atrezzo de los films, y se reflejan en la figura del conquistador en Civilization. Finalmente, ¿qué podemos hacer para crear videojuegos más plurales, o cómo podemos estudiar el videojuego más? La forma y el contenido es más o menos lo que he hablado. En lo que se han centrado los Historical Game Studies. Por otro lado, podríamos estudiar, yo creo que está bastante abandonado, el tema de la producción, cuáles son las lógicas de esta industria a la hora de y cuáles son las presiones que impone sobre un determinado discurso histórico, qué discursos privilegia, qué discursos no facilita o intenta obviar, y finalmente la recepción, cuáles son las prácticas de los jugadores al relacionarse con estos juegos. Juegan como el diseñador les ha permitido, intentan escribir sus propias historias a pesar de que las reglas no faciliten esa creación, crean mods para cambiar elementos o incluso narrativas enteras porque no las consideran legítimas o simplemente quieren contestarlas, etc. Y yo creo que esas son las tres grandes vías por las que ha de discurrir los Historical Game Studies. Finalmente, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta y cuestión estoy abierto a ellas en el turno de debate.